Caja de Resonancia, programa producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren, pero se encuentren donde se encuentren. Si están aquí es porque son parte de la alternativa. Bienvenidos y bienvenidas a Caja de Resonancia. Esta vez nuestro programa está referido a esta ley que crea el Colegio de Artistas del Perú. Hace ya una buena cantidad de años, cuando el ministro de Defensa de Estados Unidos iba a anunciar el bombardeo a Irak, con el cuento de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, decidió utilizar una sala de las Naciones Unidas. Allí se iba a congregar a toda la prensa internacional. En dicha sala había una enorme réplica del Guernica. Al percatarse de ello, los organizadores se prestaron, consiguieron una enorme tela blanca y cubrieron el cuadro de Picasso. Fue allí cuando recién se atrevieron a anunciar el bombardeo de Irak, la guerra contra Irak. ¿Por qué no pudieron hacerlo sin cubrir el famoso cuadro de este gran pintor que retrató el horror de la masacre de muchos pueblos españoles por la aviación nazi? Porque las dictaduras, porque quienes practican la guerra como medio de opresión a los pueblos, siempre le han tenido miedo al arte, siempre. Y por eso los dictadores, una de las primeras cosas que hacen es precisamente tratar de coaccionarlo, de reducirlo, de arrinconarlo, de amenazar a quienes lo ejercen. Ya mucho menos lejano en el tiempo estuvo pues la reducción del presupuesto que Dina Boluarte hizo contra las escuelas de arte en el Perú. Esa es la constante. Y ahora esta ley que crea el Colegio de Artistas está preparando pues el terreno para la dictadura que se viene y cómo controlar las expresiones artísticas para que no la denuncien, para que no la dejen en evidencia ante la ciudadanía. Sobre eso trata el programa del día de hoy. Es momento de nuestra editorial. Esta vez está a cargo de la socióloga y docente de la UNSA, Hilda Rodríguez. Una editorial acerca del tema que estamos abordando y que por ello ha derivado en que este programa sea titulado Arte o Abandono. Adelante, Hilda. ¿Quién decide quién es artista? A propósito de la ley de creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú. El arte es una de las expresiones más importantes de las sociedades libres y desde esta perspectiva no debería estar condicionado por regulaciones que puedan limitar la creatividad o responder a intereses políticos. El Perú está lleno de artistas, autodidactas, actores, músicos, artesanos y creadores que jamás pasaron por una facultad, pero cuya trayectoria nadie podría discutir. La reciente ley de creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú exige título profesional o de licenciado, emitido por escuelas superiores, institutos o universidades, como condición para colegiarse. Se trata de una norma que no fue consultada con la comunidad artística, ni con colectivos, ni con portadores de saberes ancestrales, y que excluye a la mayoría de artistas al exigir únicamente títulos universitarios. Al pretender ordenar y supervisar el arte, la ley atenta contra la libertad de creación. El arte peruano es libre, diverso y se construye también desde la calle, los talleres y las comunidades. Debe evitarse que la creación de este colegio se convierta en una herramienta de discriminación y censura contra los artistas.
En consecuencia, numerosos músicos populares, artistas tradicionales, creadores indígenas, colectivos comunitarios y artistas con trayectoria empírica quedarían fuera del nuevo esquema institucional. Esta exclusión institucional no puede leerse de forma aislada. La censura del arte constituye de manera recurrente un indicador de prácticas autoritarias y de deterioro del espacio cívico, orientadas a silenciar voces críticas, controlar el debate público y limitar la circulación de ideas. Estas restricciones adoptan diversas formas: la criminalización de artistas, la imposición de sanciones administrativas, la vigilancia, la estigmatización pública o el uso de mecanismos indirectos de control de contenidos. En distintos contextos, estas prácticas han derivado en la persecución individual de artistas por el contenido de sus obras o expresiones, lo que evidencia una tendencia común: el tratamiento del arte como una amenaza al orden público o a la seguridad nacional cuando cuestiona narrativas oficiales o decisiones estatales. La represión del arte no se limita a sanciones individuales, sino que también puede adoptar formas estructurales orientadas a controlar la memoria y el espacio público. En otros casos, el control de la expresión artística se ejerce mediante marcos normativos amplios o mecanismos administrativos que en la práctica permiten determinar qué contenidos son aceptables. Cuando el arte es objeto de vigilancia o sanción, el mensaje que se transmite es que ciertos relatos o memorias no deben circular. Estas restricciones producen un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión, pues generan un temor razonable a sanciones y desalientan la creación o difusión de determinadas obras. Esto configura un entorno en el que creadores y colectivos optan por evitar ciertos temas, lo que favorece dinámicas de autocensura y reduce la pluralidad de voces en la sociedad. Para muestras, un botón: el retiro de obras del concurso Uno en el Bicentenario, Identidad y Cultura, y el caso del artista Juan Carlos Condori ilustran este patrón con claridad. Ambos casos evidencian cómo las restricciones pueden dirigirse específicamente contra expresiones que buscan visibilizar hechos de violencia estatal y sus impactos en comunidades afectadas. Estas prácticas no solo limitan la expresión individual, sino que restringen la posibilidad de construir memoria colectiva y de sostener debates públicos informados sobre violaciones de derechos humanos. La defensa de la expresión artística es inseparable de la protección del espacio cívico. Las restricciones al arte no deben entenderse como hechos aislados, sino como parte de dinámicas más amplias que afectan el ejercicio de la libertad de expresión. Allí donde se censura o castiga el arte, se debilitan las condiciones necesarias para una sociedad plural y crítica. Estas restricciones tienden a concentrarse en expresiones que abordan temas de interés público, como la memoria histórica, la protesta social o la diversidad. Su limitación no solo restringe derechos individuales, debilita el debate público y el derecho de la sociedad a acceder a información y perspectivas diversas. Por eso, la pregunta que titula este editorial no es retórica. Cuando el Estado decide quién puede llamarse artista, también decide qué historias merecen ser contadas. Qué mejor entonces que nuestra entrevista sea a Milko Torres, ¿no? Destacado artista de esta región con una larga trayectoria y también, como todo artista, con una marcada posición política frente a la realidad nacional y mundial. Pamela Cáceres, socióloga y profesora de la UNSA, tendrá a cargo esta conversación con Milko. Adelante. Saludos a todos, estamos con Milko Torres. Milko es artista, es gestor cultural y también es investigador en artes, y vamos a conversar con él sobre la ley del artista y cuál va a ser la influencia de esta ley en el entorno regional.
en Arequipa y en el sur. Hola Milko, ¿cómo estás? ¿Qué opiniones respecto a esta ley? Hola, ¿qué tal, Pamela? Gracias por la invitación. Eh, yo creo que la ley en realidad no va a afectar mucho al gremio de las artes en general, porque estamos en total abandono hace mucho tiempo, ¿no? Más bien sí va a favorecer a un sector del gremio que es el que siempre ha buscado ser parte de las instituciones públicas, sobre todo. De alguna manera, la creación de un colegio no tendría sentido, dado que en la actualidad ningún artista puede ejercer algún tipo de carrera con la titulación que existe, ¿no? Los únicos que de alguna manera tienen un título que sirve para conseguir trabajo, más allá de enseñar en escuelas de arte, son los que estudian pedagogía, ¿no? Educación por el arte, educación a través del arte. O sea, en Arequipa tenemos la Escuela de Arte Carlos Bacaflor, que forma pedagogos, y ellos sí pueden concursar y conseguir una plaza en el Ministerio de Educación. Y los artistas puros, se puede decir, no, seas músico, seas artista escénico, visual, audiovisual, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad esto va a servir para que las personas que han enfocado su vida en llenarse de diplomas, certificados y expedientes, para presentarse a concursos, por ejemplo, para ser docentes en universidades, en ministerios, ellos sí, de alguna manera van a conseguir cierto estatus, ¿no? Pero quienes se dedican a la creación, en realidad, no creo que sean afectados porque no va a tener sentido esta ley, ¿no? O sea, ¿quién le va a poder decir a un ciudadano que no puede hacer arte porque no es parte de un colegio? Nadie, ¿no? O sea, y de acá también entraría a tallar la idea de analizar qué es arte y qué no es arte, ¿no? Por ejemplo, si nosotros consideramos que el arte es toda expresión humana llevada al nivel de lo sublime, podríamos entender, por ejemplo, que una persona que canta es artista sin necesidad de haber pasado por el conservatorio, ¿no? Como muchos músicos populares que lo hacen. O que quizás un mimo sin formación académica también es artista. Y una persona es libre de cantar o de hacer una acción en cualquier lugar, ¿no? O sea, nadie va a poder venir y decirle, no, tú no puedes ejercer esta labor. Es por eso que en ningún lugar del mundo existe un colegio de artistas, dado que nosotros no desempeñamos una labor esencial para actividades humanas que entran, por ejemplo, en el plano de la salud, la educación, ¿no? O sea, por ejemplo, si un abogado actúa de mala forma, sí afectaría a toda la sociedad, o si un doctor, o si un educador, ¿no? Pero si un artista hace una obra de arte, no sé, genera una canción, un poema, o sea, en realidad, ¿cómo afectaría a la sociedad en general? O sea, ¿por Quizá qué tendrían que afectaría. regular nuestra actividad? ¿Crees que justamente el poder político esté observando que sí hay una afectación, por ejemplo, en la mentalidad de las personas, que el arte puede influir en cómo piensa la Mm, gente, en sensibilizar a la gente y que eso podría ser una probable amenaza? claro, ¿no? Y por Existe eso justamente se está un- tratando de ujú. institucionalizar al arte para controlar lo que dice. Claro, existe una programática internacional que desde la ultraderecha anglosajona y eurocéntrica afecta a todo el mundo y en esta programática se incluye el control de los operadores culturales, ¿no? ¿Por qué? Porque la batalla cultural lo que quiere es imponer una sola idea de cultura y de civilización. Y mediante el control, ellos piensan que pueden controlar, callar la mente de los ciudadanos, ¿no? ¿Y por qué se hace esto? Porque los artistas tenemos un poder simbólico. O sea, tenemos un poder, un gran capital social y simbólico que sí puede afectar los intereses de los que quieren mantener el control al más puro estilo de Lenin o Stalin, ¿no? O como Hitler y Mussolini. O sea, son extremistas los que piensan que con medidas como estas pueden controlarnos, ¿no? Lo gracioso es que en el caso de esta ley ha nacido del hermano de Vladimir Cerrón, ¿no? La iniciativa para crearla. Y la verdad es que todo esto se ha hecho para ocultar una jugarreta
que quieren, o sea, que el Colegio de Abogados de Lima esté también bajo su control, ¿no? Y sacar a quien dirige este Colegio de Abogados. Entonces, se han valido por la creación de este Colegio de Artistas para hacer un ardid, ¿no? Que les sirva para que en el futuro gobierno ya se libren de esta persona que les es muy incómoda. Entonces, en realidad, lo que sí piensan ellos, que somos poca cosa y que con un colegio ya pues nos tendrían bajo control, pero no imaginan, por ejemplo, que cualquier ciudadano mañana podría armar una banda de punk y ponerse a hacer canciones en contra del sistema y que no lo podrían controlar, porque una banda de punk no se movería en el medio institucional, ¿no? O no sé, de repente surge un artista del graffiti en Huancayo y comienza a hacer arte urbano y ellos no lo van a poder controlar. O sea, solo van a poder controlar el arte institucionalizado y por lo general ese arte no es buen arte. Milko, pero ¿cómo crees que va a ser ahora el contexto artístico? Porque si quieren institucionalizar el arte, por mucho que un artista trate de ser independiente, finalmente necesita fondos de subvención, necesita locales para exponer, necesita recurrir a escenarios y generalmente en ocasiones esos escenarios los encuentra en el Estado. Quizá este colegio va a ser el nexo entre el Estado y los artistas y allí podrían surgir mecanismos de censura, ¿no? ¿Crees que Sí, eso va claro, a pero afectar? serían mecanismos que, claro, pero serían mecanismos de censura que solo afectaría a quienes se someten a este colegio o que se someten a esta idea de control que nos quieren imponer, ¿no? Porque en realidad yo pienso que si un artista tiene la verdadera convicción de ser libre y de crear sin tener que complacer a nadie, no va a tener problemas en realidad. Claro, si yo me muevo en el medio institucional, ¿no? Si yo aplico, no sé, a fondos concursables que da el Estado, si yo recibo un sueldo del Ministerio, no sé, de Educación o de Cultura porque trabajo en una institución, sí, pues ahí sí me pueden afectar, pero te voy a ser bien sincero, en este momento todas esas entidades están copadas por mafias. Por mafias de operadores culturales, muchos de ellos con cartones de artistas profesionales, hace tiempo que han tomado el poder de estas instituciones y no dejan que nadie que pueda afectar su situación entre, ¿no? Por ejemplo, las escuelas de arte de Arequipa, ¿no? Son bien cerradas y la mayor prueba de esto es que sus egresados más destacados no enseñan en ellas, ¿no? Y esto se replica en la mayoría de ciudades del país. O sea, la mayoría de instituciones que promueven el arte, desde conservatorios de música, escuelas, las pocas escuelas de artes escénicas que hay, la única escuela de folclore que creo que hay en Lima y las escuelas de artes plásticas que están en casi todas las regiones, o sea, están llenas de argollas, de mediocres y de conformistas que no dejan que nadie entre. Ellos sí estarían gustosos de ser parte de estos colegios, ¿no? Y porque además se propone la creación de un colegio a nivel del Perú, pero también se pueden crear colegios a nivel regional. Y la verdad es que esta idea ya surgió en Arequipa hace mucho tiempo. O sea, fue en los últimos años que yo tuve de estudiante de la Escuela de Artes de la UNSA, cuando ya un profesor por ahí deslizaba la idea de crear un colegio de artistas de Arequipa, ¿no? O sea, y a inicios de los 2000, cuando comenzaron a darse las primeras iniciativas para crear una maestría de artes en la UNSA, ya muchos estaban pensando en que podían ser parte de un colegio, ¿no? Donde podían lucir no sé, pues sus títulos de bachilleres y licenciados y el de la maestría, porque en ese momento la Bacaflor no otorgaba un título de bachiller, no tenía grado académico, ¿no? Entiendo, Y Milko. esto ha motivado con los años a que sí existan estas ganas de parte de gran parte, o sea, gran parte del gremio de las artes sí quiere el colegio, porque en realidad ellos sí necesitan sentir que han hecho algo estudiando una carrera que en realidad es muy selectiva. O sea, en el mundo del arte, si tú no destacas, si tú no tienes una obra y una trayectoria, no te puedes considerar artista. O por lo menos un artista de éxito, ¿no? Entonces mueres prácticamente, es una carrera muy competitiva. Entonces, las personas que muchas veces no han logrado generar una buena obra o tener una buena trayectoria, sí buscan aferrarse a los títulos y a los reconocimientos de las instituciones. Entiendo, pero en este caso, la iniciativa no viene
de estas personas, sino está viniendo Mm, del Congreso, está viniendo del sí, poder. claro. Entonces, nos da Ujú, lugar a tener sospechas sobre por qué y para qué es esto. Pienso yo que de alguna manera esto está ujú, conectado también con la ley del cine, está conectado con con el tratar de censurar o de, por ejemplo, con que ujú, se le haya quitado el premio de la Casa de la Literatura al autor de El ujú. espía del Inca. ¿Crees tú que hay una conexión? Sí, claro, el intentar controlar toda la producción cultural de un país, como te lo mencioné ya, tiene que ver con esto de la batalla cultural, ¿no? O sea, la ultraderecha internacional, o sea, Vox, por ejemplo, desde España, influye mucho en esto, ¿no? O sea, Vox, aunque no lo creas, influye en Arequipa porque tiene una conexión directa con el sodalicio, ¿no? Y el sodalicio está más vivo que nunca porque hay muchas instituciones culturales en Arequipa que son controladas por el sodalicio. O sea, el Papa no ha logrado matar al sodalicio ¿Y y crees en que nuestra ese sociedad tiene control mucho poder. ha cambiado el contenido del arte o incluso la Sí, forma, claro, el estilo? ¿Nos podrías explicar sí, cómo? claro. Claro, mira, un buen ejemplo de esto es Arequipa, ¿no? O sea, cómo a nivel, por ejemplo, en las artes plásticas, hemos sufrido un gran retroceso. A inicios de los años 2000, a finales de los 90, bueno, debo hacer un poco de autobombo a mi generación, surgimos artistas que un poco rompimos con la norma del costumbrismo y que nos atrevimos a proponer nuevas corrientes del arte en nuestra ciudad y que influyó de alguna manera a nivel nacional, porque muchos de nosotros nos fue muy bien, o sea, ganamos concursos nacionales, llegamos a tener protagonismo internacional, se logró generar una corriente que de alguna manera proponía algo más contemporáneo, ¿no? Un arte más contemporáneo. Pero ¿qué ha pasado desde que el sodalicio, desde que la ultraderecha internacional influye en nuestros países y en regiones como la nuestra? Es que se comienza otra vez a pensar en la tradición. ¿No? Y hoy en día, en Arequipa, cuando uno habla de arte, casi siempre se piensa que es sinónimo de pintura. Y si se habla de pintura, se habla de acuarela, ¿no? Y entonces ahora, ¿qué tenemos? Tenemos a la mayoría de creadores visuales de Arequipa pensando en que para ser artistas deben aprender a pintar acuarelas y sobre todo con temas costumbristas, ¿no? O sea, artistas contemporáneos en Arequipa hay muy pocos. Y me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Cuántos artistas conoces tú de nuestra región que hagan arte político o arte de contenido social? Bueno, quizá unos dos o tres, quizá tres ya es mucho, Son ¿no? muy pocos, la verdad, ¿no? O sea, no sé, yo pienso quizás somos 10 en el mejor de los casos, pero para una ciudad de más de 1 millón de habitantes, o sea, realmente eso es algo preocupante, ¿no? Y lo más triste de esto es que la mayoría de artistas de regiones como Arequipa son gente que tiene apellidos andinos, quizás son hijos de migrantes, no pertenecen a una élite económica y sin embargo replican constantemente los dogmas y los gustos de la clase dominante que en este momento está hacia la ultraderecha, ¿no? Que lo único que quieren es que sus artistas produzcan odas hacia su pensamiento postcolonial, ¿no? Entonces, he ahí un gran problema. Y ahí hay un gran problema por el cual gran parte de mi gremio está dispuesto a colegiarse. ¿Por qué? Porque ellos sí quieren ser parte de esa institucionalidad, ¿no? O sea, sí necesitan ser reconocidos por quienes creen ellos que podrían ser sus probables benefactores o mecenas. Pero la verdad es que el mercado del arte en el Perú ha cambiado a tal grado de que en este momento los artistas no vivimos de ingresos que puedan provenir de las élites o de las clases altas económicamente hablando. Quienes consumen más arte en este momento son las clases medias ilustradas e incluso las clases bajas. Los ricos en este país o los aspirantes a ricos ya no compran arte. Esto que señalas nos habla de un cambio de pensamiento en las clases altas acerca del arte. Yo siempre, bueno, supongo que tú habrás escuchado que aquí que hay algunas quejas, sobre todo acerca del High Festival, que dicen que son eventos bastante elitistas. Sin embargo, pensaba yo que no necesariamente son está mal que estos eventos vayan a las clases altas, porque las clases altas necesitan educación, necesitan sensibilizarse, y el arte, de cierta manera, era una forma
de unir, de darle realidad a las clases altas también, ¿no? De enseñarle algún tipo de realidad a las clases altas. Si las clases altas ya no están consumiendo arte, ¿qué nos espera, Milko? Pues hay que ser bien sinceros, ¿no? Muchas veces se dice que el Perú está siendo víctima de una población bruta y achorada, pero cuando hablamos de ese mal, es transversal, ¿no? Porque así como los pobres son brutos y achorados, los ricos también se han vuelto brutos y achorados, ¿no? O sea, su nivel cultural ha descendido, su consumo cultural ha descendido, y en ellos creo que no hay disculpa, ¿no? Porque tú podrías pensar que quizás una persona pobre no puede cultivarse, ¿no? Pero una persona rica sí, o una persona de la clase media, ¿no? Entonces, creo que es una especie de embrutecimiento por convicción. ¿Ya? Y esto ha generado que el consumo cultural descienda. Y eventos como el High Festival, yo te diré que la verdad no me parece que sean el problema. El problema está en el elitismo cultural, o sea, que se piense que un evento de 3 días al año, un baño de cultura de 3 días al año, puede justificar toda una agenda cultural de una región con más de 1 millón de habitantes, cuando no se generan programas anuales, ¿no? Entonces, he ahí el problema, o sea, que el High Festival exista, está bien, o sea, tiene un público objetivo y ese público objetivo va y lo consume, pero, o sea, más allá del hecho de que exista un evento al año, deberían existir muchos y debería sí, existir un programa abierto, o sea, si tú visitas, por ejemplo, la mayoría de centros culturales de la ciudad, que por cierto, la mayoría son binacionales, o sea, muchos no son públicos, solo tenemos quizás el de La la once. UNSA. Ajá, y por ahí la municipalidad que en medio de sus tropiezos trata de sacar adelante algo, pero en realidad, o sea, a nivel público, la DDC, por ejemplo, hace actividades fantasmas, que a veces solo ves a 4 o 5 personas y un gran séquito de funcionarios de la DDC, que por cierto tiene mucho personal, y más que nunca, nunca han tenido tanto personal como ahora, y la verdad, o sea, son cosas cosméticas, ¿no? O sea, los centros binacionales, por último, eligen hacerle actividades que ellos quieran porque son particulares, a ellos no se les puede exigir, digamos, ¿no? Pero, o sea, todo está en una debacle que tiene que ver con un bajo nivel cultural de toda la población y el consumo que existe de parte de las personas que sí pueden es muy bajo realmente. Entonces, yo te aseguro que el High Festival no tiene todas sus actividades llenas de gente pudiente. O sea, la gente pudiente va a darse el baño de cultura a las presentaciones donde va a haber gente que tome fotos, tal vez, ¿no? O donde, no sé, pues venga un premio Nobel o algún diplomático o alguien muy popular y que esté de moda. Pero te aseguro que ni siquiera el High Festival tiene la acogida que se podría pensar que tiene algo con tanto apoyo privado y público, ¿no? Y es más, alguna vez conversé con una persona que era muy cercana a la organización y me dijo que las noches de gala eran mucho más frecuentadas que muchas presentaciones programadas durante el día, ¿no? Y en las noches de gala sí veías al jet set local, ¿no? Y que quizás era el único momento, como pasaba hace 10 o 20 años, en que quizás algunos invitados del mundo del arte podían ver a los dueños de la chacra, ¿no? Cerca de ellos, respirando el mismo aire, pero después de eso no hay otra oportunidad. Entonces, yo creo que hace 15 años más o menos, yo calcularía, todo esto ha cambiado, sobre todo en regiones como Arequipa. En Lima es muy diferente la cosa, porque en Lima sí el elitismo es mucho peor, ¿no? O sea, en Lima sí hay, creo que una gran distancia entre las verdaderas élites nacionales y la clase media del pueblo, ¿no? En nuestro caso, en nuestra región, creo que es diferente. ¿Y por qué crees que haya Y cambiado bueno, esto en Arequipa, Milko? ¿Por qué han cambiado, por qué ha cambiado el consumo cultural de las clases altas? yo siempre cuento a modo de broma, ¿no? O sea, cuando yo inicié mi carrera, se hicieron algunos proyectos a nivel local donde los artistas teníamos contacto con algunas personas que con un gran espíritu filantrópico apoyaban las artes y la cultura en la ciudad. Entonces, teníamos contacto, nosotros los artistas éramos como la bisagra entre la clase media y la clase alta, porque podíamos tener contacto con gente de mucho poder económico que se interesaba por el quehacer cultural. Y uno veía, ¿no? Que entraba a las casas quizás y podía ver, no sé, una escultura en el jardín, un gran cuadro en la sala de estas personas, ¿no? O una gran colección en una pinacoteca, una buena biblioteca, o sea.
se notaba, ¿no? Que eran familias pudientes con un alto nivel cultural. Creo que el cambio se da cuando estas personas que pertenecían más a la realidad del siglo XX, por la edad, comienzan a perder protagonismo en estas familias y son las nuevas generaciones las que deciden quitar el cuadro de su sala y poner una gran pantalla LED, ¿no? Y prefieren tener una moto acuática oxidándose en su garage que tener una escultura en el jardín, ¿no? Y tener una colección de autos en vez de tener una biblioteca, ¿no? Y en realidad piensan que pagando a un colegio carísimo donde estudian sus hijos, basta con educarlos, ¿no? Cuando muchos de esos colegios no entran ni siquiera al top 10 a nivel regional, ¿no? Entonces, es realmente un desinterés de las élites por la educación y la cultura. O sea, antes se decía, ¿no? Que los pobres eran los que estaban en esta condición de ignorancia, pero sí hay, yo diría en este momento, gente de mucho poder económico que son ignorantes y también brutos por convicción. Y ahí entra a tallar la influencia también de la ultraderecha, ¿no? Esta ultraderecha que ha influido en nuestra élite. O sea, la presencia del sodalicio, por ejemplo, ¿no? Como ha carcomido la mente de la élite económica en nuestra ciudad. O sea, los hijos de esas personas ilustradas ya no piensan como sus padres, ya no les interesa el arte, ya no les interesa cultivarse, todos creen en la mano dura, todos piensan que tal vez lo único que deberían aprender es algo de historia de la religión o la historia de la colonia, ¿no? Entonces se ha perdido por el interés que debería tener el ser humano de formarse de una manera completa, ¿no? En las humanidades, en las ciencias sociales, en la ciencia misma, ¿no? O sea, eso se ha perdido y antes sí, o sea, Arequipa es cuna de gente como Paulet, al igual que de Mariano Melgar o de Binatea Reynoso, ¿no? O sea, de esta región nacieron grandes abogados, juristas, pensadores, escritores, artistas, ¿no? Entonces, eso se ha perdido, la verdad. Y creo que es un problema de la sociedad en su conjunto, pero también es un problema de la élite. O sea, la élite, quienes sí tienen el poder económico, han decidido dejar de consumir y si en algún momento dan algún apoyo al arte, tiene que ser al gusto retrógrada que ellos tienen. O sea, si yo apoyo a los artistas visuales, que se pongan a pintar acuarelitas con el Misti, las vaquitas. Si yo quiero algún músico, no sé, que se ponga a hacer himnos a algún santo o a alguna virgen, etcétera. Entonces, nos estás diciendo que este cambio generacional podría de repente explicar también por qué en Yanaguara ha ganado renovación medieval o por qué en el cercado, ¿no? Este, ¿Y tú crees que esto tiene alguna manera de ser reversible? ¿Algo puede pasar, debería pasar? ¿Se podría hacer algo para revertir este cambio? No solamente en las clases altas, sino en la manera en la que se organizan los artistas para trabajar. Claro, el gremio tiene que asumir conciencia de su situación de clase, ¿no? O sea, yo te diría que incluso dentro del gremio ya no hay gente que pertenezca a la clase media alta o alta. Cuando yo inicié mis estudios, sí veías, no sé, gente de apellido Ricketts, como el Choclo Ricketts, asumiendo un protagonismo dentro del gremio de las artes plásticas, ¿no? En este momento ya no ves a personas de estas familias estudiando arte en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, creo que hoy más que nunca somos un gremio clase mediero o de clase baja, ¿no? Y deberíamos asumir conciencia de clase, ¿no? Y enfocarnos sobre todo en pensar en quién consume lo que hacemos, ¿no? ¿Para qué hacemos arte? ¿Por quién hacemos arte? Yo, por ejemplo, propongo hace buen tiempo que deberíamos tornarnos hacia lo comunitario, ¿no? Pensar en hacer arte desde la comunidad, con la comunidad, para la comunidad, porque el arte cumple una gran función social, o sea, el arte no es decoración. O sea, el arte puede educar, puede transformar, puede crear espacios de reflexión, y es por eso que uno se mete al mundo del arte. O sea, nosotros no nos metemos al mundo del arte realmente no sé, o sea, pensando en que vamos a hacernos millonarios, porque la verdad eso es muy difícil, ¿no? O sea, uno se mete al mundo del arte para expresar lo que piensa y siente. Ese es el verdadero motor de un artista de verdad. Entonces,
esa esencia es la que se ha perdido en el gremio de las artes, sobre todo en nuestra región. Aunque yo creo que a nivel nacional sí se da esto. Entonces, yo creo que el medio debería reflexionar, el gremio de las artes, en general, músicos, poetas, literatos, cineastas, artistas visuales, todos deberíamos reflexionar sobre esto, ¿no? O sea, ¿qué rol está cumpliendo el arte en la sociedad? ¿Y para qué nosotros creamos, ¿no? O sea, porque si solo vamos a ser decoradores o gente que divierte a quien puede pagar una función, mm, no sé, pues, o sea, no sé cuánta diferencia exista entre nosotros y la gente que actúa en programas de televisión con un humor feo, ¿no? O sea, por cierto, existe una ley del artista que fue diseñada pensando en la farándula limeña, ¿no? Y bajo esa ley estamos amparados todos los creadores, ¿no? Crearon una ley pensando en los señores que trabajaban en Risas y Salsas o en el programa de Carlos Álvarez o JB, ¿no? O pensando en que artista era una vedette o Melcochita. O tal vez en que por ahí algún músico, ¿no? Como Raúl Romero, pero jamás pensaron de que existen los licenciados en artes, que existen los licenciados en artes visuales, que hay gente que estudia literatura para escribir, ¿no? O sea, nunca pensaron que hay gente que estudia cine, ¿no? Y esa ley está hecha a la medida de lo que piensan los políticos que es arte, ¿no? Pues por eso que constantemente les dan medallas a estos personajes de la farándula limeña, ¿no? Milko, y una última pregunta, muchas gracias por la conversación. Eh, Generalmente, bueno, cuando yo he entrado a estudiar literatura, la literatura comprometida tenía mala fama, ¿no? La Ujú. literatura política no tenía muy buena fama, no tenía, en la región en general, no tenía muy buenos exponentes. Y digamos que una literatura más o menos apartada de la política, tenía Ujú. muchísima más fama y también los exponentes eran más sólidos, ¿no? Eh, ¿Cómo regular eso? Porque también pareciera que el arte comprometido es también arte controlado, ¿no? Eh, ¿Tú cómo has resuelto personalmente, tú cómo has resuelto ese problema? Bueno, la Si verdad lo has que tenido. si uno, sí, claro, si uno decide hacer arte de contenido, ni siquiera te estoy hablando de arte político o arte que defiende alguna tendencia, no, si uno decide hacer arte de contenido en el Perú, realmente ya tiene un problema, ¿no? Por lo menos en Lima la situación está un poco más abierta, porque te diré que la élite limeña ve que el arte es una cosa muy chic, ¿no? Entonces sí puedes encontrar a millonarios de mucho poder, dueños de minas o de grandes empresas en Lima, adquiriendo obras de arte político. O sea, sí existe un mercado muy alto en Lima para gente que se dedica a hacer arte político, que incluso son estigmatizados como artistas terrucos, digamos, pero la élite económica sí les compra porque encuentra asesoría en curadores, en críticos que les dicen esto a futuro va a valer mucho y el negocio también el arte también es un buen negocio, ¿no? Y vale la pena invertir. Entonces, ellos están al pendiente de qué artista peruano, no sé, nos representa en una Bienal Internacional o qué artista peruano tiene proyecciones grandes, ¿no? Entonces, en realidad a los coleccionistas que son millonarios no les interesa si yo tengo una tendencia política de izquierda o derecha, lo que les interesa es que sea un artista top, ¿no? Esto solo pasa en Lima, pero en nuestras regiones no. En nuestras regiones hay un fuerte pensamiento anacrónico e intolerante. Y esto implica a todas las artes, no solo las artes visuales, o sea, todas las artes, como tú lo has mencionado, ¿no? O sea, si tú eres músico y te pones a hacer música de protesta, ya tienes problemas, ¿no? A la misma población no le interesa escuchar música de protesta. Si tú haces una imitación del reggaetón, que ahora le llaman guainetón en el Perú, uff, la tienes asegurada. Y si pones un par de chicas en tanga, tu espectáculo va a ser un éxito. Pero si te sientas con tu guitarra a hacer rojo, a hacer trova, hablando de la situación en que vivimos, no vas a tener éxito. Lo mismo pasa en el teatro. Si tú montas una obra de teatro que abre sobre nuestra realidad, muy poca gente va a ir. Pero si haces café comedia, eso va a estar lleno, ¿no? Entonces, todo tiene que ver un poco con con la posición que tomemos los creadores, ¿no? Si nosotros queremos seguir siendo parte del problema, está bien.
que sigamos como mendigos, ¿no? O sea, al final y al cabo cada uno decide qué hacer. Pero si nos unimos como gremio y pensamos que podemos aportar a nuestra sociedad con ideas que puedan construir algo mejor, creo que sí valdría la pena, ¿no? Entonces, todo parte de un interés personal y está en cada artista el asumir el reto. Muchas gracias, Milko. Gracias por esta interesante conversación. Esperamos tenerte nuevamente en Caja de Resonancia. Gracias. Gracias a ti, Pamela. Momento de nuestros columnistas. Diego y Sofía reflexionan acerca tanto de la coyuntura nacional como de los hechos que marcan el acontecer internacional. Adelante. Están circulando varios estudios y análisis para grandes empresarios en el Perú, como uno reciente de Macroconsult, donde se mide y se analiza el entusiasmo de ese sector tras la derrota de Roberto Sánchez. Con la inexorable victoria del fujimorismo y en Colombia la victoria del radical de la Espriella, se consolida el giro a la derecha en Sudamérica. Esto hace suponer a la dirigencia empresarial que se inaugura un escenario ideal para sus inversiones, pero nada está más lejos de la realidad, porque los gobiernos de derechas en América están hundidos en la impopularidad gracias a sus deficientes gestiones y tramas de corrupción. Pero retrocedamos una década. Los gobiernos de derecha moderada fracasan en lo económico y social. Así, mientras el ciclo de gobiernos progresistas, como Correa, Evo o Néstor Kirchner, reducían la pobreza, la deuda externa y construían cientos de miles de toneladas de cemento en infraestructura y grandes proyectos energéticos, los gobiernos de Kuczynski, Piñera o Macri fracasaban estrepitosamente, permitiendo que surgiera el fenómeno de la ultraderecha, la derecha radical, como reemplazo de estos decepcionantes derechistas moderados. La lógica de las bases era que la moderación los había llevado a fracasar y hacía falta aplicar la motosierra para borrar todo legado de los gobiernos de izquierda. Sin embargo, esta nueva derecha radical está lejos de borrar ese legado. El mejor ejemplo son los Bolsonaros, padre e hijo condenados por el golpe de Estado de 2022, que no se han salvado de la cárcel ni por las presiones de Donald Trump, el hombre naranja, que es otro gran ejemplo de gobierno impopular y polarizante que en sus delirios de grandeza sumerge al mundo en una crisis tras otra. En Ecuador está fracasando el plan Bukele. El presidente Noboa, un nepo baby, hijo de un rico empresario bananero, aplicó el plan de seguridad del tirano Bukele, que consiste en construir megapenales, aprobar leyes de gatillo fácil en 2024 y empoderar a la policía. El resultado ha sido más crimen y más violencia en las calles del Ecuador. La cero reducción de la criminalidad ya lleva a escucharse voces de vacancia. En Bolivia, el gobierno de otro nepo baby como Rodrigo Paz, que es hijo y sobrino de expresidentes, ha recurrido al estado de sitio para tratar de retomar el control de la mitad del país que ha perdido a manos de organizaciones sociales que resisten su proyecto de paquetazo económico. Finalmente, en Argentina, el gobierno del desequilibrado Javier Milei se resiste a cambiar a Manuel Adorni, jefe del gabinete de ministros, a pesar de que este tiene un desbalance patrimonial de casi $1 millón. La trama saltó por los aires por los viajes de lujo a Nueva York y los vuelos en avión privado a balnearios tanto de él como de su esposa. Viajes imposibles de pagar para el libertario, que pasó de tener una casa sin estucar cuando era youtuber libertario a tener casas y dúplex de lujo sin declarar que las compró cuando era ministro. Milei, por puro orgullo, se niega a destituir, a pesar de la increíble explicación de Adorni, que ha señalado que su nueva fortuna viene de un cajón lleno de dinero que encontró en la casa de su padre tras fallecer y que invirtió la plata en criptomonedas, solo que después perdió el USB con la fortuna en bitcoins y que cuando la encontró la cambió por dólares y así obtuvo su fortuna. Ahora cabe preguntarse si Keiko Fujimori será diferente de Noboa Paz o Milei, o está condenando a ella y al país a repetir la fórmula del fracaso de las derechas duras. Dos dimisiones en Europa, cuando gobernar no significa tener todo el poder. Esta semana Europa fue escenario de dos dimisiones que llamaron la atención
por ocurrir prácticamente al mismo tiempo. El 22 de junio renunció el primer ministro del Reino Unido del Partido Laborista Británico y un día después, el 23 de junio, dejó el cargo la primera ministra de Lituania, del Partido Socialdemócrata de Lituania. Dos líderes de centroizquierda, dos salidas distintas y una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Qué significa realmente gobernar hoy? En el Reino Unido, la dimisión de Starmer llegó después de meses de desgaste político. Había llegado al poder prometiendo estabilidad tras años de crisis, una economía más justa y una nueva etapa para el país. Pero una vez en el gobierno aparecieron las dificultades: presión económica, servicios públicos bajo tensión, expectativas sociales muy altas y un creciente descontento incluso dentro de su propio partido. La sensación que empezó a instalarse fue incómoda para muchos de sus votantes. Ganar las elecciones no había significado necesariamente producir los cambios que imaginaban. En Lituania el escenario fue diferente. La salida de la primera ministra no respondió tanto a una pérdida de apoyo ciudadano, sino a una reorganización política. Su partido decidió romper la coalición con un socio que generaba fuertes controversias y abrir una nueva etapa parlamentaria. En este caso, la dimisión apareció más como una decisión para redefinir alianzas que como una derrota de gestión. Y aunque las cosas fueron distintas, hay una coincidencia que merece atención. Estas dos historias muestran algo que atraviesa hoy a muchas democracias europeas. Llegar al gobierno no significa automáticamente tener capacidad ilimitada para transformar la realidad, porque gobernar no ocurre en el vacío. Los gobiernos toman decisiones dentro de economías abiertas, reglas fiscales, compromisos internacionales, mercados, coaliciones parlamentarias y sociedades cada vez más exigentes y fragmentadas. Eso no significa que los gobiernos sean simples administradores sin margen de acción. Tampoco significa que el sistema impida cualquier cambio, pero sí nos recuerda algo importante. Tener el gobierno no es lo mismo que concentrar todo el poder, porque si un gobierno cambia demasiado poco, puede decepcionar. Pero si intenta cambiar demasiado rápido, sin construir acuerdos, puede quedarse sin base para sostenerse. Tal vez por eso estas dos dimisiones dicen algo más profundo que un simple cambio de nombres. Nos recuerdan que hoy la política no solo se juzga por quien gana elecciones, se juzga por la capacidad real o percibida de convertir promesas en cambios visibles para la vida cotidiana. Y cuando esa conexión se debilita, incluso los gobiernos que llegan con esperanzas descubren que gobernar y transformar no siempre son la misma cosa. Llegamos al final de este programa, pero sin duda no al final de la polémica que esta ley del Colegio de Artistas tiene que seguir generando, porque una sociedad que no debate, una sociedad que no polemiza, que no hay intercambio de ideas, es una sociedad muerta y por tanto una sociedad carente de democracia, carente de arte, ¿no? Y hay que recordar todo lo que la escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer hablaban pues de la decadencia del arte en las sociedades que poco a poco iban adoptando un estilo de vida, no solo de gobierno, sino de vida autoritario y por tanto vaciado de espíritu. Ese espíritu es al que le temen las dictaduras y ese espíritu está pues en el arte. Desde Caja de Resonancia defenderemos siempre la producción artística y a quienes la ejercen. Hasta el próximo programa. Caja de Resonancia, programa producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura.